Mis amadísimos hermanos, muy buenos días. Qué rico estar otra vez con ustedes a través de este medio, estando delante del Señor, para el Señor, en este día maravilloso que nos ha dado el Señor, un día más, un día en que su presencia va con nosotros, en que su Espíritu nos asiste, un día en que podemos ver la gloria. Se nos ha dado por Dios el contemplar la gloria de Dios. Muy buenos días, les habla el pastor Héctor Romero de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia en la ciudad de Medellín, la Iglesia Quichua Ríos de Agua Viva también en la ciudad de Medellín. Es la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear por su gracia, por su amor, y es la iglesia que el Señor ama y que yo también amo. Por esa razón estamos aquí con el propósito de tener un discipulado que edifique a los santos en esta oportunidad, tratando un tema muy importante en la vida práctica del cristiano, que es la paternidad. Cómo tener hijos, cómo criar a nuestros hijos rectamente, cómo criar a nuestros hijos bien, cómo ser un buen padre, porque es una de las falencias que tenemos en nuestra vida y aún como cristianos. Como lo hemos visto anteriormente, es una falencia de la sociedad, una paternidad defectuosa, una paternidad con muchos faltantes. Entonces eso es lo que hemos venido tratando y damos gracias al Señor porque hoy nos da un día más de vida, un día más de su amor, y mientras llega el tiempo, vamos a saludar. Muy buenos días, Juanita Guamán, una de las niñas muy preciosas del Ministerio de la Alabanza y los jóvenes allí en la Iglesia Ríos de Agua Viva. Es una persona muy especial y bueno, qué rico que estés aquí como hija aprendiendo a ser padre y madre, porque es una necesidad que tenemos. Juanita, un saludo a tu familia, saludo a tus abuelos, a quienes también quiero mucho, recuerdo y oramos permanentemente por ellos. También a la hermana Carla, que nos sintoniza frecuentemente, a nuestro querido hermano Mauricio, saludo especial a nuestros hermanos también en el Ecuador, nuestros hermanos de la Iglesia Ríos de Agua Viva, nuestros hermanos que están en la fe evangélica allí en la nación de Ecuador y que están pasando por tantas dificultades. A la hermana Jocabed Vilca, hermana querida, hija del pastor Daniel Vilca, allí en la ciudad de Cochabamba, la querida Yoka. Un saludo muy especial y gratos recuerdos de mi visita a vuestro hogar y a vuestra iglesia. Fue una experiencia inolvidable. Los amo mucho en el Señor. Oramos permanentemente por ustedes. De hecho, el domingo en nuestro culto en la Iglesia Ríos de Gracia tuvimos como motivo de oración la iglesia bíblica Palabra de Gracia allí en la ciudad de Cochabamba. Una familia muy querida, la familia del pastor Daniel Vilca, su esposita, sus hijos, el pastor Jeremías Vilca, todos los hermanos que están allí en la ciudad de Cochabamba. Bueno, vamos a ver quién se va añadiendo. A medida que van entrando, les ruego el favor de que vayan dando su saludito para estar aquí pendientes. Sabemos que los primeros 5 minutos son minutos de contacto, por eso no comienzo la enseñanza inmediatamente, no voy al grano, sino que tenemos un tiempito. Prácticamente nuestro discipulado comienza a las 9:10 de la mañana y tomamos este tiempito para compartir con los hermanos, esperando que su vida sea edificada por el Señor, esperando que estén disfrutando de la presencia del Señor, de la gracia del Señor, que contemplen y disfruten la gloria del Señor, aún en estas circunstancias del confinamiento, estas circunstancias de estar en cuarentena. Ha sido un tiempo muy lindo. Hemos
compartido con algunos hermanos en la fe, tanto de mi parte como pastores, como hermanos de la iglesia, hermanos miembros de las diferentes iglesias, y ha sido un tiempo muy especial para estar en comunión con Dios, para recibir el tratamiento de Dios. De hecho, uno de las formas como miramos, y una de mis oraciones en estos días precisamente era mirar cómo Dios, el Señor, toma un barro inútil, un barro seco, un barro despreciable, y Él lo toma en sus manos, lo humedece, lo amasa, lo trabaja, lo purifica, lo limpia, le quita todas las asperezas, lo pone en el torno y le va dando figura, y lo moldea hasta que logra su proceso de formación. Luego lo deja secar, lo perfecciona, en fin, es todo un proceso. Entonces vemos cómo en este tiempo de estar en la cuarentena, el Señor está cumpliendo su proceso en nosotros. La palabra de Dios dice claramente que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Entonces, esa es nuestra fe, que el Señor va perfeccionando nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Y uno de los aspectos más importantes en los que el Señor nos perfecciona la vida hasta el día de Jesucristo es que Él establece en nosotros, en nuestra familia, su reino, su amor, su gracia. Damos un saludo muy cordial a la hermana Marce Narváez, su esposito, su hijo Andrés, que Dios le bendiga en este día, en el viaje que él está realizando de Esmeraldas al centro del país. Creo que es el viaje que está haciendo. El Señor lo guarde a Andrés, un hijo que da honra a sus padres allí en la ciudad de Otavalo, Ecuador. Es un oficial de la policía, está trabajando fuertemente allí en el Ecuador en medio de esta situación pandémica que también están viviendo ellos. Nuestras oraciones por su vida. El Señor lo bendiga. A ti, mi hermana Marce, un abrazo a la distancia. A tu esposito, un abrazo a la distancia. El Señor los guarde, el Señor los bendiga, el Señor les dé vida y vida en abundancia. Bueno, hermanos, entonces de esta forma vemos los hermanos que ya están entrando, y nos dedicaremos pues a la meditación en la palabra de Dios. Ya ha pasado el tiempo de saluditos, la hora cuchicuchi. Entonces vamos a dedicarnos a lo que corresponde a los santos, a la santa palabra del Señor, a meditar en la palabra de Dios. Y les invito a que allí en su hogar, en la intimidad de su casa, inclinen su rostro. Todos aquí estamos conectados, inclinemos nuestro rostro y clamemos a nuestro Señor para que su gracia sea derramada hoy sobre nosotros. Como dice el Evangelio de San Juan, que el Señor Jesucristo vino, mostró la gracia o derramó la gracia de Dios, y sobre nosotros es gracia sobre gracia, y de esa plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces es lo que vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, nuestro buen Rey y Salvador, como pueblo tuyo estamos en esta mañana exaltándote, glorificándote y deleitándonos en tu presencia. Lo mejor en este día para nuestras vidas es que tú estás con nosotros, que tú nos has dado este tiempo de cuarentena para poder estar delante de ti, disfrutar de tu presencia, contemplar tu gloria y disfrutar de ti, Señor, disfrutar de tu gloria, disfrutar de todo lo que tú has hecho por nosotros, la preciosa redención, la iglesia, todo lo que nos has dado, el Espíritu Santo, tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos reúnes esta mañana, nos has llenado de salud y vigor en medio de un mundo que está cayendo enfermo, que está cayendo muerto, también gentes que están cayendo muertas por causa de la pandemia. Entonces te damos gracias, mi amado Señor, porque en tu amor y tu bondad te ha placido sostenernos un día más de vida.
y darnos de ti, Señor. También te damos gracias porque nos has dado el precioso ministerio, el precioso trabajo de ser padres. Un oficio que debe ser santo, un oficio que debe ser tenido en alta estima por los santos, por los que hemos sido padres, que nos has dado el privilegio de ser padres. Te damos gracias, porque esto es un don, una gracia tuya. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Es un regalo, es una gracia de Dios tener hijos. Entonces, queremos tener a nuestros hijos conforme Dios quiere que los tengamos, que los criemos, como dice la palabra de Dios. Estamos aprendiendo la palabra de Dios para ser mejores padres y también para ser mejores hijos. Gracias te damos, Señor, por este día en donde derramas tu gracia. Y necesitamos gracia sobre gracia en nuestro oficio paternal, porque estamos tratando con hijos que traen el remanente de pecado, y a pesar de que tú les santificas, todavía nosotros aún permanecemos practicando el pecado, no viviendo en el pecado, pero sí caemos en el pecado. Por esa razón también nos arrepentimos, te pedimos perdón y te suplicamos nos restaures en nuestros pecados, especialmente que siendo nosotros padres, nuestros hijos ven nuestro pecado y el pecado es el peor ejemplo para ellos. Entonces enséñanos a ser fieles a ti, enséñanos a ser rectos delante de ti para enseñar a nuestros hijos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Nos dedicamos en tus manos de amor y de gracia, para que tu gracia sobre gracia nos llene hoy de tu Espíritu Santo, nos llene de tu palabra y podamos disfrutar de este café con Jesús, café con Cristo, un cafecito con el Señor, aprendiendo este discipulado bíblico de paternidad conforme al modelo de Dios. Bendito seas por siempre, tu iglesia te alaba y se regocija en el Dios de nuestra salvación. A ti la gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ya un saludito. El hermano Mauro Gómez, su familia, su esposita, la hermana Lady y sus preciosos hijos. La hermana Cruz Escobar, Dios le bendiga. Hay algunos hermanos que ya no se pueden conectar porque este horario es el horario de los hijos, el horario para la escuela, para el colegio, para los estudios. Entonces, estoy atento, hermanos, porque esto también ha perjudicado un poco la comunicación, ya que se congestiona las líneas de WhatsApp. Entonces, les ruego el favor a ustedes, hermanos, que contribuyan con sugerencias si es menester, porque para tener una mejor transmisión y una mejor audiencia en directo, si quisieran ustedes que cambiásemos el horario. Estoy atento. Ante una propuesta generalizada, estaré dispuesto. Mañana lo decidiríamos y el lunes de la semana entrante comenzaríamos, Dios mediante, en un nuevo horario. Ya que extendieron la cuarentena por otra semana más, creo que vamos hasta todavía el 31 de mayo. Entonces vamos a usar bien el tiempo. Inicialmente me sentí un poco molesto por esa decisión, pero el Señor me corrigió y me dijo, esto lo estoy haciendo por ustedes, iglesia, esto lo hago para ustedes, es mi forma de cuidarlos, es mi forma de bendecirlos. Entonces, di gracias al Señor, gracias a Dios por las autoridades que Él ha puesto, el gobierno. Ellos están haciendo lo que Dios les dice. Si ellos hicieran algo que no está conforme al plan de Dios, Dios no sería Dios, porque ningún hombre puede hacer su propia voluntad. Todos, aún esos gobernantes que parecieran importantes, de las grandes naciones, de Brasil o de Estados Unidos o de Rusia o de Francia, esos gobernantes hacen lo que Dios les ordena. Entonces nosotros debemos obedecer, porque el Señor dice que esas autoridades fueron puestas por Dios, y el que resiste a esas autoridades está resistiendo a Dios. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos capacidad intelectual, capacidad de raciocinio para discernir las cosas que el gobierno está ordenando, y eso no quiere decir que nosotros nos estemos sometiendo ciegamente
al gobierno humano, ¿no? El gobierno humano tiene límites. Y nosotros sabemos cuando los hombres están gobernando de una manera equivocada y están en contra del reino de Dios. Entonces el Señor ahí sí nos ordena. Esas leyes ya no las obedecemos, ya las resistimos, porque es dado a nosotros obedecer primero a Dios que a los hombres. Entonces damos gracias al Señor porque si se extendió otra semana o 2 semanas la cuarentena, es una obra de Dios para que nosotros sigamos creciendo en la fe, para que sigamos contemplando a Dios en su soberanía, en su amor y en su gracia. Bueno, seguimos ya que oramos, habiendo orado, y un saludo a la hermana Manuela Bastidas. Vamos a comenzar ya con la palabra y recordamos el texto lema, Efesios capítulo 6, versículo 4. Ya lo debemos tener mentalizado, memorizado. Ya llevamos casi 2 meses mes y medio llevamos en esta enseñanza, en este discipulado de paternidad conforme al modelo de Dios. Y ya debemos saber el texto de Efesios 6. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Esto es lo que el Señor nos enseña y esto es lo que el Señor nos demanda en nuestro oficio paternal. Y hemos tomado este texto como texto fundamental para hacer un estudio que ya se ha extendido. Gracias a Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos estudiando? Cómo ser padres, porque tenemos una gran dificultad al criar a nuestros hijos. En realidad no hemos estado entrenados, capacitados para criar a nuestros hijos como corresponde. Es un oficio que nos coge a veces de sorpresa, en el que tenemos que ir descubriendo ese oficio paternal. Y como lo hemos visto a través de los estudios, nosotros tenemos el deber ante Dios de criar a nuestros hijos para Dios, y los debemos criar santamente y los debemos criar correctamente, porque nuestros hijos son dados por el Señor para que cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo los traigamos y digamos: Padre, estos son los hijos que me diste, no son míos, son tuyos, a ti los entrego. Un saludo para Elkin Giovanni y su esposita. Dios les bendiga allí en el barrio San Diego, en Medellín. Entonces, ¿cómo criar a nuestros hijos para Dios si no estamos capacitados para esta función? Hemos visto a través de esta serie de enseñanzas que Dios, como Padre, como primer Padre, como el Padre de donde se originan todas las cosas y donde se origina toda familia sobre la faz de la tierra, Dios como Padre nuestro nos ha capacitado. ¿Y cómo nos ha capacitado? A través de 2 vías. La primera vía nos ha capacitado a través de su naturaleza transmitida. Esas fueron las primeras enseñanzas. Él transmitió su naturaleza, su carácter, sus atributos transmisibles, nos los puso para que, dentro de otras cosas, desarrollemos la función, el oficio paternal, como Él lo ordena. Y vimos allí cómo Dios el Señor nos da esa naturaleza, su naturaleza paternal transmitida en la creación, pero también en la redención. En la redención, en la obra del Señor, es que nos restaura la naturaleza de Dios en nuestras vidas, y dentro de esa naturaleza está la naturaleza paternal de Dios. Pero por otra parte, Él también nos capacita con su enseñanza y con su ejemplo, y esta es la acción paternal de Dios. Nosotros, a través de toda la Biblia, podemos ver cómo Dios nos entrena, nos capacita mediante su enseñanza y mediante su ejemplo. Tenemos que meditar en la palabra de Dios para aprender a ser padres como Dios es Padre. Al ver cómo Dios ha criado a sus hijos, está criando a sus hijos, porque Dios es un Padre que está criando a sus hijos. Es una obra que Él comenzó desde el Génesis hasta nuestros días. Él está criando a su pueblo, y a través de toda la revelación aprendemos, somos capacitados para ser padres conforme a Dios, conforme Dios es Padre. Y ayer comenzamos, ayer hemos visto
comenzamos a meditar en la acción paternal de Dios por medio de su santa ley. Como Dios cría a sus, ¿cómo es que Dios cría a sus hijos usando la ley? Y vimos 6 cosas importantes. Lo primero que vimos ayer, vamos a hacer un rápido resumen de unos 5 minuticos. Hemos visto en primer lugar que Dios estableció leyes, normas que ordenan su reino, que rigen su familia para que su casa, su reino sea un reino de orden. Allí vimos que Dios ha establecido leyes mediante las cuales nos muestra su soberanía, nos muestra que Él es Dios, que Él es soberano de toda su creación, que Él es la autoridad suprema a quien debemos someternos. En segundo lugar, vimos que la ley de Dios tiene el carácter de Dios, que la ley es santa, es buena. Vimos que que Dios no nos da una ley para oprimirnos, sino Dios, que es amor, nos da una ley para amarnos, para protegernos, para bendecirnos. En tercer lugar, vimos que la ley de Dios tiene un carácter relacional. El propósito de Dios al darnos la ley es que nos relacionemos ordenadamente, correctamente, con Él y entre nosotros. En cuarto lugar, vimos que el pecado es desobediencia a la ley y que cuando vino el pecado produjo naturaleza de rebelión en nosotros. Nos rebelamos a nuestro Padre. Entonces el Señor permanece y nos da la ley para que nosotros sigamos en esa relación en el estado caído. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, viene a nosotros para restaurar lo que se había perdido, para restaurar al creyente en la capacidad de obedecer la ley y de amar la ley. Esto nos muestra que la ley está vigente. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que la ley está vigente. En quinto lugar, vimos que la ley de Dios es un proceso, que Dios es Dios de procesos y que el Señor Dios nos ha dado la ley en un sistema de procesos y que Él establece su santa ley en nosotros mediante procesos. En sexto lugar, vimos que para amar la ley y para obedecer la ley de Dios, nosotros como creyentes debemos conocer la ley, debemos entender la ley, entender el espíritu de la ley, y veíamos cómo el error del pueblo de Israel fue mirar la letra de la ley, pero que ahora Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de ver y tener y comprender el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que tiene esa ley en favor de nosotros? ¿Cómo Dios usa esa ley? ¿Para qué es la ley? Y es lo que estudiamos en el día de ayer. Entonces nosotros, el Señor nos dio la oportunidad. Perdonen ustedes la interrupción, es lo que les estaba diciendo. El asunto de las líneas muy congestionadas, de la red muy congestionada a estas horas, porque los jóvenes, los muchachos están en el compu. Entonces, nuevamente les digo, para los que han entrado de nuevo, si tienen alguna propuesta de cambio de horario, estamos atentos, lo analizaremos y mañana miraremos para pasar a partir del próximo lunes cambio de horario para que los hermanos podamos participar y para que no se nos llegue a dañar como ya sucedió una vez, la comunicación. Entonces, hermanos, vimos que para poder amar y obedecer la ley como creyentes debemos conocer la ley, entender la ley, entender el espíritu de la ley. También debemos obedecer la ley por fe. Por fe. No porque yo la entiendo y a mí me gusta, o esto me gusta, o esto no me gusta. No. Nosotros obedecemos la ley por fe. Y también debemos enseñar la ley. Enseñar a nuestros hijos la ley. Y juzgar a nuestros hijos, juzgar, a establecer la justicia de Dios en nuestro hogar mediante la ley. Hoy vamos a entrar en la ley, ya vamos a entrar en el estudio de la ley, por eso leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer la santa ley moral de Dios
Es algo que, bueno, en nuestra iglesia se hace muy frecuentemente. De hecho, en la escuela dominical, antes de entrar en esta cuarentena, era el tema que estábamos tratando, que lo ha manejado excelentemente nuestro diácono Mauricio Gómez, Mauro, que está aquí en la red ahorita. Lo has manejado magistralmente, hermano, y felicitaciones, porque nos has enseñado muy bien sobre la ley moral de Dios. Entonces, es algo que nos enseñan las iglesias y es necesario que retornemos a la enseñanza de la ley. Como iglesia debemos saberlo. No, como padres debemos conocer la ley para enseñar, instruir a nuestros hijos en la ley, para establecer la justicia de Dios en nuestro hogar mediante la ley. Entonces vamos a meditar en a leer la palabra de Dios. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra santa y te suplicamos que nos edifiques a los santos a través de ella, y que los que no han conocido la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, hoy al conocerlo puedan creer en ti, recibir de ti la salvación y la vida eterna por tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu prójimo. Palabra de Dios. Eso es lo que el Señor expresó, enseñó a su pueblo y ha dirigido a su pueblo desde la creación, porque esta ley fue promulgada allí en el monte Sinaí, pero esta ley ya estaba grabada en los corazones desde nuestro padre Adán. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de la ley de Dios, sino vamos a ver cómo el Señor tiene su acción paternal sobre nosotros, sus hijos, a través de la ley moral de Dios. Entonces, estos son los 10 mandamientos, el famoso decálogo, que el Señor nos enseña desde la época de Israel frente al Sinaí. Ahora, algunas personas dicen, no, es que Jesús, Cristo, vino al mundo para abolir la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora eso de la ley no hay que cumplirlo. Pues hermanos, es una gran equivocación. La ley moral de Dios, como lo veíamos ayer, lo reitero hoy, está vigente, porque la ley de Dios es el carácter de Dios para gobernar su pueblo, porque la ley de Dios es el medio relacional que Dios le ha dado para su pueblo. Y el Señor Jesucristo mismo lo certifica. Vamos a ir a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, en los versículos 35 al 40. Dice así el Señor en su santa palabra. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Palabra de Dios. Hermanos, aquí está certificado que el Señor Jesucristo no vino a abolir la ley. El Señor nos certifica que la ley está vigente. Pero pastor, es que no están los 10 mandamientos. Bueno, quizás para ti no estén los 10 mandamientos. Pero resulta que debemos comprender, debemos saber que para la época del Señor Jesús, estos 10 mandamientos que fueron dados en 2 tablas, como lo dice la palabra de Dios, nos lo revela en el Éxodo. El Señor le dio a Moisés 2 tablas labradas de su propia mano, no de Moisés, sino de la mano de Dios, labradas con fuego. Tablas de testimonio que fueron guardadas luego en el pacto, en el arca del pacto, las segundas tablas, porque las primeras fueron rotas debido al desorden de la idolatría de Israel. Entonces fueron guardadas en el arca del pacto, en el arca de la alianza. Y entonces, a la época del Señor Jesús, con fines didácticos, la ley se había sintetizado, la expresión de la ley. No la ley se había sintetizado, sino la expresión de la ley se había sintetizado, se había resumido en frases comprensibles para compilar la primera tabla y la segunda tabla. Entonces, las 2 tablas de la ley, en la primera se encuentran, dicen los estudiosos, que muy posiblemente en la primera tabla se encontraban del primero al 4.º mandamiento. ¿Por qué? Porque estos mandamientos son los mandamientos que están dirigidos a regir la relación entre Dios y los hombres. Allí Dios muestra cómo el hombre debe relacionarse con Dios. Y luego, del 5.º al 10.º mandamiento, están los mandamientos en que Dios rige la relación entre los hombres con los otros hombres. Entonces aquí vemos 2 tablas, 2 direcciones de la ley, 2 unidades de pensamiento de la ley, una dirigida hacia Dios, otra dirigida hacia el gobierno y la forma de relación entre Dios y los hombres. Entonces, a la época del Señor Jesús, ya esto se había sintetizado en una frase. Primer mandamiento o primera tabla: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Como dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dice: amarás al Señor tu Dios. Pero el Señor no se quedó callado, sino Él continuó. Y el segundo es semejante, o sea, el segundo tiene igual relevancia. La primera tabla es importante, la segunda tabla es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué la otra tabla tiene más importancia? Si lo importante es amar a Dios, sí, lo importante es amar a Dios, pero el reflejo del amor a Dios se nota en el amor a mi hermano. Si yo digo amar a Dios a quien no veo y no amo a mi hermano a quien veo, soy un mentiroso. Y eso lo dice luego el Señor. Entonces, la segunda tabla de la ley, el Señor dice, es igual de importante. Lo dice a mí, lo dice ahí. Y el segundo es semejante. ¿Es semejante en qué? En importancia, en grandeza. Es tan importante como la primera tabla. Y de estos 2 mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley. O sea, el Señor no dijo: ahora hemos cambiado toda la ley y no hay sino que obedecer estos 2 mandamientos. Y eso se produce para excusas. Mucha gente tiene excusas con este texto, con estos textos en donde el Señor evidencia los 2 mandamientos. Claro, es que los 2 mandamientos es la síntesis de cada una de las tablas. Y el Señor dice: de esto depende toda la ley. Y además de eso, los profetas. O sea, estos 2 mandamientos son la conclusión final, son la síntesis de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia para nosotros en nuestros días. Entonces el Señor Jesús nos evidencia que la ley moral de Dios está vigente.
como la ley moral de Dios está vigente, Dios la está aplicando a nosotros y nosotros debemos aplicarla a nuestros hijos. Entonces vamos a empezar a conocer los mandamientos de Dios y cómo se aplican a la vida de nuestro hogar, a la vida de nuestros hijos. El primer mandamiento está en los versículos 2 y 3. Y entonces vamos a ir al capítulo 20, versículos 1 al 3. Dice el Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo, el Señor dio la enseñanza verbal. Luego el Señor la escribe con letras de fuego en las tablas. Se las entrega a Moisés para que él las tenga y se las enseñe al pueblo y el pueblo obedezca a la ley de Dios. Entonces, si habló Dios todas estas palabras diciendo, Dios habló su palabra, sabemos que su palabra es la verdad, sabemos que su palabra es todopoderosa, sabemos que su palabra es autoritativa, inerrante, infalible. Todo esto lo sabemos. Entonces habló Dios las palabras, estas palabras de Dios tienen ese carácter de Dios. Y el Señor comienza diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Miren los mandamientos donde empiezan. Algunos hermanos, respeto esa opinión y todo eso, pero no estoy de acuerdo y no fue lo que el Señor nos reveló en la palabra. Algunos hermanos dicen que el primer mandamiento es, no tengas dioses ajenos delante de mí. Sí, hermanos, esto es parte del mandamiento, pero ¿y la otra mitad? Porque el Señor empezó a hablar sus mandamientos, empezó a decir sus mandamientos así. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de la casa de servidumbre. Entonces, esto es bien importante. Todo el encabezado de toda la ley comienza por algo fundamental. Yo soy Jehová. Habla allí, se revela por nombre propio. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Todo comienza en que Él es nuestro Señor y Dios. Dios establece su ley para su pueblo porque Él es Dios. Entonces, si tú eres un creyente, estableces en tu vida que el Señor es tu Dios. Lo más importante de tu vida es que el Señor es tu Dios. No que obedeces la ley. No que eres moral, éticamente aceptado de los hombres. No que eres un hombre muy bueno. No que eres una persona que va a la iglesia. Sino estableces en tu vida que el Señor es tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Ese es el mandamiento grande. Por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios. Si Él es tu Dios, tú lo amarás. Si no es tu Dios, tú lo aborrecerás. El primer mandamiento de la ley de Dios en nuestra familia es, el Señor es nuestro Dios. El Señor es mi Dios. Y si el Señor es mi Dios, el Señor va a ser el Dios de mi hogar, como lo veíamos allí en Josué capítulo 24, versículo 15. Ustedes no sé a qué Dios van a servir. Si se van tras de los ídolos, ustedes verán de los ídolos de Egipto, de los ídolos de la tierra, a donde van a poseer. Pero lo que es yo y mi casa, serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es mi Dios. Porque Jehová mi Dios me libertó de la tierra de Egipto. Porque Él ha venido a señorear en mi vida. Él es el soberano de toda la creación. Él es soberano de mi vida y por ende es el soberano de mi hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Debes establecer en tu vida que Jehová es tu Dios. Si Jehová el Señor no es tu Dios, tu hogar va a vivir patas arriba, hermanos. Y tus hijos van a ser rebeldes. Y vas a tener en tus hijos a unos enemigos, no solamente tuyos, sino enemigos de Dios. Establece a Dios como Señor en tu vida y como Señor en tu casa. Yo soy el Señor tu Dios. Ahora, el Señor procede a darnos una explicación bien importante. ¿Por qué Él es Dios? Porque Él es suprema autoridad y Él le dice a los israelitas, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. En la versión internacional dice, porque yo te saqué de la tierra de Egipto en donde eras esclavo, en donde eras un doulos, un esclavo de bajo rango. Un esclavo realmente esclavizado, como lo podemos ver en el Éxodo capítulo 1, 2, 3,
hasta el versículo 11, hasta el capítulo 11, cómo era Israel de esclavizado, en qué estado de esclavitud estaba, en el peor y más bajo estado de esclavitud. Entonces, el Señor dice, yo soy tu Dios porque yo te liberté. Y ahora a los hijos de Dios, a la iglesia, a los santos del siglo XXI, el Señor nos dice, yo soy el Señor tu Dios, porque yo te liberté, porque yo te saqué de la vida del pecado y de la muerte, en donde eras el más terrible esclavo, en donde estabas en el hoyo cenagoso, en el pozo de la desesperación. De allá te saqué yo. Como yo te liberté, como yo rompí tus cadenas, como yo te lavé con mi sangre preciosa, ahora yo soy tu Dios. Allí podemos decir claramente, yo soy Jesús, tu Dios, el que te sacó de la esclavitud del pecado. Y esa es la ley para nosotros. Jesús es nuestro Dios, es nuestro Rey, es nuestro Señor, porque Él nos libró de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres gracias a Él. Entonces nos debemos al que nos libertó, por eso Él es nuestro Dios. Y es que la palabra Dios significa suprema autoridad, soberano. Yo soy tu soberano porque yo te liberté, te saqué del pecado y de la muerte para darte vida y vida en abundancia. Entonces tú debes establecer en tu hogar esta gran realidad, esta gran verdad. En primer lugar, que el Señor es Dios. Dios de tu vida, y debes establecer a Dios como el Señor de tu hogar, el Señor de la unión conyugal entre el varón y la mujer, esposo, esposa, tú eres de Dios. Y se debe establecer la deidad, la autoridad de Dios en tu casa, como quien dice, en mi casa no mando yo, en mi casa manda el Señor. La gran cantidad de errores que se cometen en nuestros hogares, la división de los hogares, la problemática familiar que está esclavizando a la iglesia en nuestros tiempos también, está causada en que los padres, los esposos, no han dicho, Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y no han consagrado su matrimonio, aunque fueron a hacer una ceremonia nupcial de consagración a Dios. El matrimonio fue consagrado a Dios. Para muchos de los cristianos, el Señor no es Dios. Ellos son dioses de sí mismos. Hicieron una ceremonia, pero realmente no consagraron sus vidas a Dios. Primer mandamiento, primer punto de nuestra paternidad es tener un hogar consagrado a Dios, en que el Señor no es el esposo, ni es la esposa, ni son los reyesuelos, los principitos. No, el Señor tuyo y el Señor de tu hogar se llama Jehová Dios, el Dios de las alturas, el Dios eterno y todopoderoso, el grande y majestuoso, el que fue, el que es y el que ha de venir. A Él la gloria. El que estuvo muerto pero que vivió, el que nos redimió y con su sangre pagó el precio por nuestros pecados para darnos la libertad. Él tiene todo el derecho de ser tu Dios y de gobernar tu vida y de gobernar tu hogar, porque Él te libertó. Y el que liberta al esclavo, el que liberta al secuestrado, pasa a ser Señor de esa persona. Qué tremendo esto. Y en las casas, en los hogares modernos no tenemos este principio. Y hay que restaurarlo. Y hay que restaurarlo. Papá, ¿por qué yo no puedo ver películas pornográficas? Porque el Señor es tu Dios. Y Dios aborrece la pornografía. Así es sencillo. Todo se basa en tu hogar, en que tú estableciste como esposo, como esposa, los dos juntos dijeron, nuestro hogar está consagrado al Señor, y aquí el que manda es el Señor, y aquí al que hay que obedecer es el Señor. Algunas personas piensan que cuando el Señor le dio al hombre la cabeza del hogar, Él es el que manda. No, Él no puede mandar, hermanos. El que manda es Dios. Cuando un hombre está gobernado por Dios, la palabra de Dios es su ley, entonces Él puede gobernar a su casa, puede gobernar su familia con sabiduría, con amor y con poder. Y va a ver la gloria de Dios en su hogar. Pero cuando un hombre se convierte en un tirano, y aunque diga ser cristiano, pero vive como un impío y no ha establecido el reino de Dios en su vida y en su hogar,
hermano, sencillamente va a vivir un caos familiar. Nadie se va a sujetar a él. Porque él mande, porque él grite, porque él saque un látigo, porque él ponga cadenas de esclavitud, no le van a obedecer, hermanos. Al contrario, va a formar hijos rebeldes. El gobierno del hogar se establece en el gobierno de Dios. Cuando tú eres un padre que está sometido al gobierno de Dios, Dios va a obrar en ti para que seas un padre que estableces el gobierno de Dios en tu hogar. Entonces establece el reino de Dios en tu hogar, en tu matrimonio, con tu esposa, si no lo han hecho, si no lo han recordado, si han estado fuera de este mandamiento, porque es mandamiento de la ley de Dios. Es tiempo de que apenas terminemos esta reunión, o ahorita mismo puede tomar la mano de su cónyuge, de su esposo, de su esposa y decir: esposo, esposa, hemos fallado al no darle la autoridad absoluta a Dios en nuestro hogar. Y nuestros problemas familiares, los problemas que tenemos con nuestros hijos, es porque no le hemos dado la autoridad absoluta a nuestro Dios. Por eso nuestros hijos se han convertido en ingobernables, porque nosotros no estamos bajo el gobierno de Dios. Y nos comprometemos de ahora en adelante a vivir bajo el gobierno de Dios. Que Dios sea nuestro Dios soberano, porque Él nos libertó. Y vamos a establecer que en nuestro hogar Dios sea Dios y sea el que gobierna nuestra casa. En primer lugar. Pero no solamente el Señor dice que yo soy Jehová tu Dios, también Él dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te sacó de Egipto en donde eras esclavo. Y esto ya pasado a la fe cristiana, nos sacó del mundo y del pecado en donde éramos esclavos. Esa es la obra de la redención en Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo el Señor. Libertarnos del pecado y darnos la libertad de los hijos de Dios. Hemos consagramos nuestro hogar al Señor. Y esa consagración se hace estableciendo que nuestro hogar ha sido libertado del pecado. El pecado ya no tiene autoridad, ya no tiene gobierno, ya no tiene poder en nuestro hogar. El pecado es nuestro enemigo. Y el Señor nos libertó de nuestro enemigo que nos tenía esclavizado. Como padres no podemos permitir que el pecado vuelva a esclavizar al creyente. Pero infortunadamente muchos padres en este mundo moderno estamos cayendo en volver a la esclavitud del pecado. Pero el Señor es claro: yo soy tu Dios y yo te saqué de la tierra de Egipto. Tú estás consagrando tu hogar al Señor. Tú estás estableciendo a Dios como tu Señor en el hogar. Implica que tú no puedes permitir volver a la esclavitud del pecado. Entonces, en primer lugar, estableces a Dios como el Señor de tu hogar. Pero en segundo lugar, estableces que hay una guerra contra el pecado en tu hogar. Que tu enemigo es el pecado y que como casa gobernada por Dios, como hogar gobernado por Dios, vas a luchar contra el pecado en la unión conyugal y con los hijos. No se acepta el pecado en esta casa, porque en esta casa el rey no es el pecado, sino Dios. Porque nosotros no somos del pecado, no somos esclavos del pecado. Y no vamos a volver a la esclavitud del pecado, porque ya el que nos libertó es el rey y él gobierna. Y entre más te sometes a la soberanía de Dios, entre más obedeces la ley de Dios, más libre vas a ser del pecado. El pecado no va a tener cabida en tu hogar. Pero les voy a decir, hermanos, algunos dirán: no, pero es en mi casa no, nosotros no adulterio, nosotros no queremos, no robamos, no matamos, en fin, somos honestos. Miren, hermanitos, tenemos que examinar nuestra vida. Esto es para un examen, hermanos. Examinar nuestra vida. Como llegó David, el hombre conforme al corazón de Dios, y se desnudó y le dijo al Señor, se abrió sus vestidos y dijo: Señor, examíname, oh Dios. Conóceme y prueba mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Y cómo llamó el Señor a David?
el hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre conforme al corazón de Dios se abrió de su corazón y dijo: Señor, examíname. Bueno, esto es un examen para tu vida hoy. Examínate delante de Dios. ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Es Dios el Señor? Y si es Dios el Señor, tú estás impidiendo que la esclavitud del pecado vuelva a tu hogar. Y mira, hermano, hay muchos medios por los que la esclavitud del pecado viene a tu hogar. El hecho de que tú no tengas una devoción y una consagración en la piedad es una obra de pecado que está entrando en tu hogar. El hecho de que tú no establezcas la ley de Dios como la ley de tu hogar es pecado. Y el pecado está enseñorándose en tu hogar, porque entonces tus hijos empiezan a hacer lo que el pecado les conduce a hacer, porque